Estas frases manías de los jugadores, digo, yo no lo entiendo. Lo importante no es el gol que he marcado, es el trabajo en equipo. No. Bueno, pues todavía hay entrenadores que piensan que no te puedes reír ni divertirte después de haber sufrido una derrota, como si tuvieses que pasar por el duelo. Y si tu equipo es un equipo con una afición complicada, es que no te atreves a ir ni al Mercadona. Porque en el Mercadona te van a parar para decirte, ¿pero qué pasa con lo que ganáis? A ver si tenéis más actitud. El fútbol es muy intenso a nivel emocional. Si no eres futbolista y has estado metido dentro de un vestuario, no sabes lo que es. Y en 2 meses bate el récord del mundo, luego gana el campeonato de Europa y ves que, ostras, esto es, y a partir de ahí fue como un boom. El Marca empezó a sacar entrevistas de mi trabajo y yo hice una declaración que no volvería al mundo del deporte hasta que las casas de apuestas no estuviesen fuera de las camisetas. Es que yo no tenía un sueldo en el fútbol como para poder retirarme de lo mío. Y en el fútbol nunca sabes si te van a cesar. Digo, no tengo ningún interés en hablar de horóscopo. Digo, y el sexo, bueno, pues vale la pena no tocarlo si podemos tocar todo lo demás. Y ahí conocía... Será por tocar, ¿verdad? Será por tocar. Fulanos, pues ya llevamos más de 70 capítulos, no, 80 creo. 0 terapias y hemos decidido traer a una psicóloga, ya era hora. ¿Ya estás grabando? Sí, vale. ya está grabando. Es que como no habéis dicho nada. Perfecto. Ha sido increíble esta presentación, me gusta. Y es que además no es una psicóloga cualquiera, porque ha estado en el Betis, en el Mallorca. Es actriz, es conferenciante, es youtuber. Vaya, que tiene más trabajos que Jon Echaide, excusas para saltarse un capítulo como este. Y además dice en uno de sus libros que tiene tiempo para todo. Veremos si tiene tiempo para aguantar hoy a los fulanos. Así que, fulano, hoy es capítulo para papel y boli. A fulanear, Patri Ramírez, ¿qué tal estás? Pues muy bien, pues aquí con todos ustedes. ¿Las fulanas también lo ven? También. ¿Sí? Bueno, pues, Sí, sí. Hay pocas fulanas. pues bienvenidas fulanas también, que se han olvidado ustedes. Oye, me ha encantado la presentación, ¿eh? Que no, me ha encantado. Ha estado muy bien. Además, no edites ni nada. No voy a editar No nada. edites nada, No voy a está muy editar bien. nada, totalmente. Ha sido Es que cojonudo. nadie se atreve a interrumpir a Joseba cuando sale ahí ¡pum! En la cuarta pared. Y así es como como mi natural, momento, ¿verdad? como tiene que ser. Sí. Claro, como yo no he visto ni escaleta ni nada. Escaleta, ¿no? Escaleta. Sí. Pues, digo, no he visto nada, digo, pues ya Plaqueta, estamos. ¿no? No. Plaqueta, eso. Y además, fulanos, es que es tal cual, porque le hemos preguntado antes a Patri, oye, ¿por qué vienes a fulanos? Y dicen, No lo sé. no sé qué hago aquí. No sé qué hago aquí. Es que en esta vida no todo tiene un porqué, ¿no? Y te pones a buscar el porqué y la lías. ¿Verdad? Porque a veces te pones a escarbar y te encuentras con cada cosa. Digo, ¿para qué abrir melones? Pues sí. Pues no abres el melón de por qué estoy aquí, no sea que me vaya y no sepa que he venido. Pero fíjate, sí que vamos a abrir un melón, Patri, porque escarbando Sí. di con una declaración tuya en un podcast que decía, no diría que mi infancia fue feliz. ¿Qué hay detrás de esa afirmación? No, lo sigo manteniendo. Mi infancia no fue nada feliz. Yo de por sí no creo en la felicidad, ¿vale? Para mí la felicidad es una emoción más, como puede ser la tristeza o la ansiedad. Hubo momentos de felicidad, pero yo no recuerdo una infancia que diga, jo, qué feliz, tenía una familia súper unida, mis padres se separaron con Franco cuando no existía el divorcio. Entonces recuerdo una infancia y una juventud bastante tormentosa y a mí me ordenó el deporte. O sea, yo con 11 años empecé a hacer gimnasia deportiva y lo llevé a un nivel más alto y a correr, ya corría y a mí eso es lo que me ordenaba la cabeza y las emociones. Yo siempre digo que el deporte a mí me ha salvado de muchas. No la vida, porque me parecería como súper dramático, pero sí me ha salvado de muchas. Joder, has dicho una cosa que seguro que te marcó, lo acabas de decir, la separación de tus padres. ¿Cómo la encajaste a esa edad tan temprana? Pero es que a esa edad no la puedes encajar, porque yo tenía 15, yo tenía 5 años. 5. Entonces no entiendes nada. Y ahora los padres se preparan para una separación y hablan con sus hijos desde el conocimiento de cómo se comparte una separación. En aquella época a ti te llevaban para un lado, a ti para otro, no te daban ningún tipo de explicación y ahí apáñatelas tú como puedas con la situación que estás viviendo. Realmente yo tengo una memoria episódica muy mala, entonces no recuerdo muy bien muchísimas cosas, pero sí recuerdo que no fui feliz. Y esto es una esperanza para mucha gente, porque aunque no hayas sido feliz en un momento, puede serlo en otro de tu vida. Claro, yo quería ir Tengo por una ahí, ¿no? resiliencia increíble. O sea, tú dices directamente, ¿no? Que al final una infancia, sea feliz o no sea feliz, no determina, ¿no? Digamos después cómo vives la adultez. Hombre, va a depender. Ujú. Hay mucha gente que sin recursos le puede determinar. Lo cierto es que todos venimos con una genética, con un entorno y nos vamos agarrando a unas cosas u otras. Yo me agarré mucho a mi abuela. Para mí mi Pigmalión fue mi abuela, quien me dio todo ese amor incondicional. La tenemos por aquí, Aquí ¿verdad, está Patri? la abuela, la pobre que ya no está. Aquí está la abuela. Y con que tú tengas una figura clave en tu vida,
a veces es suficiente para no hundirte, ¿no? Y yo Ujú. siempre tuve esa ayuda incondicional de ella en cuanto a amor, bueno, y de otras personas. Mi Claro. madre me ayudó también en un momento determinado de mi vida, pero yo soy una persona que se ha hecho mucho sola. Y en parte creo que es, bueno, pues creo que he tenido una inteligencia que me ha ayudado a hacerlo. Esa es la Ujú. verdad, ¿no? He leído mucho, estudié una carrera porque me apasionaba, no porque lo necesitara, pero que creo que me ha ayudado mucho. He seguido formándome y estudiando toda la vida, he ido aprendiendo mucho de mis errores y no sé, creo que he estado rodeado de una serie de características que me han ayudado a que la infancia no me marcara. No te Pero marcara. yo a veces miro para atrás y digo, digo, yo podía haber sido una desgraciada y, bueno, vamos, nivel top. Mi hermano y yo a veces hablamos, decimos, no sé cómo hemos salido tan bien para el entorno que hemos tenido. Sois dos, ¿verdad? De padre y madre somos dos. Luego mi padre se volvió a casar y hay otros dos. Ajá. Vale, vale, vale. Mm. Entonces, volviendo un poco a la figura de tu abuela, o sea, tú te acercabas a ella, ¿no? Y la utilizabas Bueno, como... no, yo no me acercaba porque yo vivía en Canarias y mi abuela no vivía en Canarias. Ah, No. además. Entonces había mucho contacto por teléfono y el recuerdo que yo tenía de los 5 años que había vivido con ella en Eso es, Zaragoza, ahí. ¿no? Entonces ahí se genera un lazo de apego con mi abuela y con mi madre y yo me paso todo el tiempo en Canarias pues con muchos recuerdos, visitándolos por supuesto en verano y eso lo quieras o no, pues tú te vas agarrando a esa, Ok, pero en el a día esa a día, idea. vale, en el día a día no la El día a día tenías. no la Y tenía, no, no, claro, yo te no. iba a preguntar si la No, tenías no, como no, para no. hablar con ella. No, no. Ok. Pues qué interesante, ¿no? Esa fortaleza mental. ¿Tú dirías que ya la traías de, Sí. de fábrica? No sé, creo que me he hecho muy a mí misma. Ajá. Algo tenía que traer de fábrica, pero yo creo que me he construido yo sola. Claro, y ahí el deporte, digamos Sí, que te ayudaba, ¿no? Digamos sí. a Me ayuda orientarte mucho el deporte, me ha ayudado mucho el ser una persona muy organizada. Yo siempre digo que es porque estuve en el colegio alemán, pero no es verdad, porque el colegio alemán, todos los que fuimos al colegio alemán no somos personas ordenadas, puntuales y organizadas. Yo creo que es algo que me gusta. Recuerdo que ayer hablaba con mi hijo por la noche sobre los límites y las reglas, y a mí me ha ayudado mucho las reglas y los límites en la vida. Me gustan las reglas. Ujú. Me gusta saber lo que tengo que hacer. Me gusta que si no se puede ir a más de 30, no se vaya a más de 30. Y me gusta que si tú no te puedes poner en la rejilla amarilla del suelo para dejar pasar otros coches, no te pongas. O sea, las cosas son sencillas. Cuando respetas las normas y los límites, es muy fácil. Entonces, a mí eso también me ha ayudado. Soy una persona como muy, Cuadriculada, ¿no? pero tengo mucha flexibilidad. O sea, a mí si me cambias un plan me da igual. Ujú. O sea, pero me gusta que lo que es, sea. Vale. Y eso me ha ayudado también a estar organizada en la vida. Imaginas que le decimos, venga, pues ahora nos entrevistas tú ya. Con las reglas. Yo no sería Pues capaz, venga. ¿eh? Sería capaz. Pues Esta sí, venga. esta nos hace entrevista. Sí. Sí, bueno, antes ha sido bidireccional, ¿verdad? Total. Fuera de- Sí, no, hombre, hay de que micros. conocerse. Sí. Me decías antes, nos estabas comentando que empezaste en la gimnasia deportiva y que te dio mucho foco, mucho orden. Sí. ¿Cómo te dio por ahí? Pues fue algo, como la mayoría de las cosas que han ocurrido en mi vida, fue algo muy orgánico. Me acuerdo que fui a una feria de muestras en Las Palmas. La feria de muestras era muy conocida. Estaba al final de Escaleritas, que es un barrio en el que yo vivía. Y en esa feria de muestras, pues entré en un pabellón y había un grupo, que era el grupo de gimnasia artística de la playa, haciendo una exhibición. Y aquello para mí en ese momento fue como, pues para cualquier niño que vaya ahora a Disneyland París. O sea, me pareció lo más. Aquella gente haciendo rondadas, flick-flack mortales, y yo dije, yo quiero estar ahí. Y tenía 11 años y justo entrenaban muy cerca de mi casa, en otro barrio que arriba por encima, que era Chamán, y mi padre me dijo, bueno, pues si quieres ir, ve. Y me acuerdo, pero no te voy a acompañar. Y me acuerdo que iba sola con 11 años hasta el gimnasio, volvía, sí, iba a las 7 o las 8 de la tarde, volvía a las 11 Anda. y me pasaba 3 horas entrenando cada día y aquello para mí era como el paraíso. 3 horas al día, ¿cuántos días a la semana? ¿Recuerdas? Pero no me acuerdo si eran 3 o 4. 3 o 4. Sí, sí. Entonces, con ese volumen competiríais luego, ¿no? Sí, sí, hacíamos competiciones y lo pasaba fatal. De ahí yo creo que me vino la vena de gimnasia, de la psicología deportiva. Porque Vale. yo recuerdo que a mí me daba una ansiedad competir. Eso te iba a decir, ¿qué Sí, sí. sentías? Pues, bueno, un dolor en el estómago tremendo y, o sea, bloqueo mental. Yo tenía clarísimo cuál era mi ejercicio de suelo y al llegar allí yo me quedaba completamente bloqueada. Sí. Sí, sí. Claro, y venías de hacerlo bien en los Y entrenamientos. claro, venía de hacerlo bien en el y lo entrenamiento. disfrutabas. Exacto. ¿Y tú ahí tenías la opción de no competir? ¿O Pues si te digo la verdad, no me acuerdo. A ti te decían, compites el sábado, tú y compites. tú compites, no? Sí. Claro, hablamos de los años 80. 80 y algo.
Eso luego no Se había caía algo. figura del psicólogo ni, No, ¿qué ni se le dices? esperaba. Ni se le esperaba. Eso, y el entrenador que te decía, oye, Patri, No, el espabila. entrenador era muy guay. Me acuerdo cómo se llamaba Manolo. Manolo se llamaba el entrenador. Era muy guay, sí. Era un tío como muy respetuoso, muy empático. Sí, era guay. Que por cierto, estabas hablando de ansiedad y me viene a la mente, a ver si la pronuncio bien, Simone Biles. Simone así? Biles, sí. Simone Biles. Biles. Simone Biles, Simone sí. Biles. Que si no recuerdo mal, en el 2020... ¿Es Simon o Simon? No lo No sé. lo sé, no ¿no? lo sé. No lo Da sé. igual. Fulano, ¿cómo es? Simone Biles, ¿no? Habré pronunciado Simone- mal, lo siento. Simone Biles. Sí, pon un inserto, seguro que saben quién es. Y esa fulana, si mal no recuerdo, en unos Juegos Olímpicos había unas expectativas muy altas Ajá. y ella declara depresión, no Sí. sé si es ansiedad, y algunos yo recuerdo que le tacharon de débil. Sí. A ¿Cuánto, la gente le encanta poner una etiqueta. Cómo le gusta a la gente meter el dedo en la llaga. qué opinas de ese juicio? Pues me parece que hay demasiado hater en la vida sin conocimiento, ¿no? Enseguida la gente desde su sofá, con su cervecita y sus palomitas, le es muy sencillo opinar sin saber lo que está sufriendo esa mujer. En la gimnasia deportiva, al nivel en el que compite Simone Biles, que me parece que ha llegado a hacer no sé si ha hecho un triple mortal, cualquier error es que pones en peligro tu salud y tener una lesión grave. Entonces, el momento en que una persona que ha estado 4 años entrenando para una Olimpiada, en la Olimpiada decide que no puede competir porque no se ve preparada, es porque esa persona ha analizado las ventajas y las desventajas de esa decisión. No puede ser ningún capricho, más una persona con, tan laureada como ella, con tanta medalla, porque no ha habido una gimnasta igual, ni Sí. siquiera Nadia Comaneci, ¿no? Ujú. Entonces, si toma una determinación, lo primero que tenemos que hacer el resto es empatizar, tratar de comprender y tanto si está de acuerdo o no, callar y respetar a esa persona. Y creo que ha dado una visibilidad a la salud mental que hacía falta para darnos cuenta que una grande, porque esta es una grande, muy grande, Es de las top, vamos, Claro. a nivel toma una mundial. decisión porque tiene claro que seguir en esa Olimpiada va a ser siempre peor que no hacerlo. Y vamos, luego se ha demostrado porque ha vuelto a Ha vuelto a competir ganar, sí, en sí, otra ahora Olimpiada y ha vuelto a ganar Sí, cuando sí. ella ha tenido su cabeza, pues centrada y emocionalmente se ha sabido regular. Ujú. Y añadiendo a lo que decías, Patri, también me está viniendo alguna imagen que se unió al movimiento Me Too y fue muy valiente porque también destapó el tema de su entrenador, si no recuerdo mal, de la infancia, que Sí. incluso el FBI lo había tapado. Yo vi ese documental. ¿Lo viste? Brutal, sí. ¿no? Mm. Es el, Creo que tú no fue el sabes de eso, médico, ¿no? era Pon el un poco en médico, ¿no? contexto, sí. Era el Ah, médico, era el médico de las gimnastas, el médico yo creo que de la selección norteamericana de gimnastas deportivas, pues que tenía abusos sexuales con las jugadoras. A la hora de explorarlas, abusaba sexualmente de ellas y hubo un juicio y por supuesto está encarcelado y juzgado, sí. Y dio la cara como todas sus compañeras. Así es. Mm. Hablábamos eso de ansiedad, también está muy ligado el estrés al deportista de élite. ¿Qué tres? Ya sé que no es un listado ni es una receta, De pero élite y el amateur. eso es, y el amateur. Que es ¿Qué- que hay gente que no se gana la vida corriendo Eso es. y tiene que dejar de correr porque no es capaz de bajar de 5 e ir a Correcto. 4,5. Sí. ¿Qué 3 consejos les darías para lidiar con el estrés o la ansiedad? Bueno, yo creo que a los deportistas de alto rendimiento se trabaja distinto que como trabajamos con un deportista amateur. Al deportista de alto rendimiento lo primero que hay que hacer es valorar el estresor. Antes de dar un consejo, saber de dónde le viene. Hay jugadores que el estrés le viene porque, imagínate un futbolista que no está siendo convocado a pesar de que él cree que está dando todo lo mejor en su entrenamiento y le genera un nivel de frustración y de ira que le da ansiedad porque ve amenazado su futuro, un nuevo contrato, su continuidad. Otras personas tienen estrés, otros jugadores o deportistas, porque cometes un error y a partir de ahí tu cerebro está totalmente focalizado en no volver a repetirlo, o porque tienes una inseguridad previa a lo que pueda ser. O sea, primero, valorar de dónde viene el estresor, porque a pesar de que tú hagas una técnica para regular a nivel emocional, que puedes trabajar la meditación, la relajación de Jacobson, puedes trabajar ejercicios de visualización, primero tenemos que saber qué lo origina. En función de lo que lo origina, ahí hay un consejo relacionado con el origen, ¿vale? Pero a nivel general hay que enseñar a regular la emoción y eso va a través de tu propio comportamiento, ¿no? El ver cuál es tu postura corporal Ujú.
trabajar algo como meditación, visualización, relajación, respiración y, por supuesto, enseñar al jugador, al deportista, a trabajar cognitivamente para que la atención y el mensaje que te des esté puesto en lo que tienes que hacer y no en lo que tienes que evitar. Genera mucha ansiedad entrar al campo y decir, por Dios, que no la fastidie en el primer golpeo, que como pierda el balón ya es que pierdo la confianza. Si tú estás pensando en eso, lo normal es que al entrar al partido pierdas el balón. O si vas a tirar un penalti, no puedes pensar, por Dios, que no le pega al palo, porque es que le pegas al palo. O sea, tu mente y tu pensamiento siempre tiene que estar dirigido a aquello que depende de ti y en lo que puedes ejecutar, no en lo que puedes fallar. Entonces, cuando tú te vas dando ese tipo de instrucciones, aprendes a tener el foco de atención en lo que hay que hacer en lugar de lo que hay que evitar. Y eso alivia mucho nuestras emociones. Alvarito, con esto me parece que podemos terminar ya. Ya el capítulo ya te ha Me ha dado encantado, aquí ¿eh? las Bueno, claves. Venga, vamos a echar un roibos. Por lo alto. Me lo voy a echar por lo alto otra vez. Te iba a decir, Patrick, ha habido un momento antes que mencionabas que te dedicas a la psicología por pasión. Quiero saber el germen, dónde nace, si está vinculado a ese pasado tuyo, a lo que viviste en tu infancia. No, no. ¿No? Bueno, no y sí. El germen nace de una profesora que tuve de filosofía. En el colegio alemán tuve una profesora de filosofía que se llama María José Valdivieso y esa mujer fue un Pigmalión, ¿vale? Pigmalión es esa persona que llega a tu vida y empieza a ver cosas maravillosas en ti y te las saca y tú te las crees. Y yo estaba en una época como muy perdida porque tenía esta familia en la que, bueno, pues por las circunstancias no tenía una figura de referencia, alguien en quien confiar, alguien con quien hablar, y llega María José y empieza a ver cosas en mí que nadie me había dicho que tenía. Y yo la veo una mujer tan maravillosa, tan empática, que le pregunto, digo, ¿y tú qué estudiaste aparte de filosofía? Pues yo psicología. Y dije, pues yo quiero ser como tú. Y a partir de ahí empiezo a leerme todo Freud, que fíjate, sí, a mí ¿eh? ahora Freud Desde no me como por gusta Freud, nada. ¿no? Pues a mí ahora Freud no me gusta nada, pero reconozco que es como muy impactante para alguien de 15 años. Y ahí yo digo, quiero ser psicóloga, quiero ser psicóloga. Mi madre, te vas a morir de hambre, y yo, pero quiero ser psicóloga, porque mi bueno. madre hizo derecho, era abogada y era muy buena abogada. Ella quería que yo tuviese la continuidad del despacho. Yo psicóloga y ya está. Y ahí fuiste. ¿Y a ti en Y ningún vamos. momento te preocupó entonces, digamos, ¿no? El que ibas a hacer más adelante? No, no, Yo no, veo no. que has sido una persona más que está más en el presente, ¿no? Totalmente. Yo siempre he estado en el presente. Aparte, yo tenía muy claro que yo me iba a ganar la vida como psicóloga, no sé por qué. Sí, lo tenías, Yo lo tenía esa clarísimo. certeza. Sí, yo tenía esa certeza. Y mal no te ha ido. Claro, yo creo que cuando algo te apasiona, yo creo que también eres mucho más creativo para buscar soluciones. Yo me acuerdo que acabé la carrera y en verano yo ya estaba repartiendo por todas las casas de alrededor en Mallorca, que es donde yo vivía en ese momento, técnicas de relajación muscular para enseñar a la gente, donde yo vivía en Santa Ponsa, en Calviá, a relajarse muscularmente. Que ahora pienso, ¿quién carajo se quiere relajar en Mallorca en vacaciones? Digo, nadie, es el lugar donde ya te relajas de por sí, pero yo ya empecé allí. O sea, yo fui una mente inquieta, Eso te iba a decir. una Superinquieta. buscavidas, sí. Sí. Hay un momento que has mencionado a esta fulana y has dicho... ¿Quién es la fulana? Tu profe, yo creo. María José. Es Sí. que claro. María José Valdivieso. Efectivamente. Y que te hizo ese efecto Pigmalión Sí, y que te empezaste a creer cosas que ella te decía. Fíjate Sí. que yo me has hecho retrotraerme a mi infancia y a mí algunas veces me han dicho, no te tienes que creer nada. Entonces ahí hay eso esa nos lo han dicho dicotomía, muchas veces. ¿verdad? Qué error. Si tienes hijos algún día, no lo repitas. No, ¿vale? ¿verdad? No, porque creo que hemos entendido muy mal el concepto de humildad. La falta de humildad es ponerte a hablar de algo que no tienes ni idea. Es como si yo vengo aquí a hablar ahora de energía eólica que no tengo ni idea. Eso sería una falta de humildad, pero que tú hables de lo tuyo, de lo que se te da bien, que reconozcas cuáles son tus talentos, me parece que es una forma de poder aportar a tu equipo, a la sociedad o a quien sea, un conocimiento que conoces. Entonces las personas nos sentiríamos mucho más seguras si supiéramos en qué somos buenos. Pero de pequeños, cada vez que tú decías, he sacado un 10, no te lo vayas a creer, no te vengas arriba. Y ahora yo le digo a los padres y a las madres, pero si tus hijos lo que tienen que hacer es creérselo y venirse arriba. Porque si Total. no, ¿de dónde vas a tirar cuando tengas que buscar soluciones o recursos para algo? Tú tienes que tener el conocimiento de cuáles son tus talentos y tus competencias. Y esto es algo que se trabaja mucho en el deporte de alto rendimiento. Yo hacía un ejercicio cuando estaba en el Betis que lo llamaba la dinámica del extraterrestre. Entonces yo me sentaba con ellos en grupo y yo siempre trabajaba con ellos en grupo. Yo les Ajá. decía, mira, yo soy un extraterrestre que he venido de otro planeta. No os he visto jugar en la vida. Necesito que cada uno ahora
me hable de cuál es su talento, ¿no? Entonces le decía, a ver, Beñat, ¿cuál es tu mayor talento? Bueno, pues tengo mucha visión de juego como centrocampista y tengo facilidad para poner el balón donde toca. Entonces, varios de sus compañeros tenían que reforzar. Pues es verdad, el partido que jugamos contra el Atleti, hiciste un centro no sé qué que acabó en gol. ¿Vale? Pues, pero si tú no hablas de tu talento, ¿cómo vas a salir al campo sabiendo lo que tienes que hacer si desconoces en qué eres bueno? O sea, no solamente es la intuición de saber en qué eres bueno, es que tengas vocabulario para nombrar lo que eres bueno y Ujú. que los demás lo aceptemos, ¿no? Sí, es esa autoestima, ¿no? Ese trabajo de autoestima que yo creo Claro, que pero es un trabajo de autoestima relacionado con lo que se llama locus de control interno, que es en qué medida el éxito lo construyes tú. Tú no puedes decir después de un partido, que es lo que se dice, porque estas frases manías de los jugadores, digo, yo no lo entiendo. No, 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 lo importante no es el gol que he marcado, es el trabajo en equipo. No, 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 no. O sea, lo importante es el trabajo en equipo y el gol que has marcado, porque sin tu gol estaríamos 0-0. O sea, tú tienes que reconocer que tu gol también es importante y sobre todo saber cómo has construido el gol. Bueno, pues igual he sido una persona que he sido descarada en la portería, que he tirado no teniendo el ángulo perfecto. Si tú no analizas cómo has conseguido el éxito, ¿cómo vas a tener éxito en el próximo partido? Si no, no es que esto ha sido que me han puesto un balón bien. No, no, no. O es que hemos tenido suerte. O es que el rival no estaba a la altura, porque el rival, cuando tú no encuentras tu locus de control interno, no sabes cómo fabricarlo otra vez. Y esto la gente lo tiene que hacer y saber, ¿no? Y lo tenemos que inculcar a nuestros hijos. Cuando tu hijo trae un 8 en matemáticas, ¡ay, qué bien! ¿Cuánto me alegro? No, ¿qué has hecho para conseguir ese 8? Pues he dejado la Play, no he cogido el móvil, he entendido el razonamiento matemático, le he dedicado horas de estudio. Vale, pues todo eso es lo que tienes que repetir para volver a conseguir un día otro 8 en matemáticas si es lo que quieres. Pero tú tienes que saber cómo lo has conseguido. No es, me ha caído del cielo, inspiración. totalmente. Yo pienso mucho en cómo culturalmente, ¿no? Se nos lleva un poco a esa humildad, ¿no? Y es como que yo creo que, por ejemplo, aquí hemos tenido ahí algunos fulanos que han estado viviendo en otros países, ¿no? Y, Sí. por ejemplo, en Estados Unidos parece como que, quizá no necesariamente como lo estás escribiendo, Patri, pero como que sí que se lo tienen más creído, ¿no? Y como que sí que son más conscientes de su propio valor, ¿no? Y yo creo que quizá en España tenemos trabajo pendiente ahí. Sí, yo creo que sí que tenemos pendiente, tenemos una, nos cuesta reconocer, ¿no? Tenemos esta cultura en la que nos han De educado no destacar, para ¿no? ser discretos, Mm. para no destacar. Bueno, pues yo creo que es importante que cada uno sepa dónde está su talento, porque talento tenemos todos tenemos talento, Ujú. de una manera o de otra. Hay gente que tiene talento para desmontar una bicicleta y montarla otra vez con todas las piezas, otra gente que tiene talento para montar un armario de IKEA, otra para ordenar, otros para cocinar, otros para comunicar fácil y otros para darle patadas a un balón. Pero todos tenemos algún talento. Y hay que reconocerlo. Mm, Andamos ahí hablando de que acabaste psicología. ¿Y Sí, cómo acabaste entonces en la psicología deportiva? Que ibas ahí dando un poco todo de como... forma orgánica. Lo mío Todo todo es como orgánico, ¿eh? orgánico. Yo hice un máster de psicología clínica y el doctorado en psicología clínica. Entonces yo Claro que trabajaba sí. en psicología Claro, clínica, para ejercer, ¿no? que es lo que sí, que es lo que a mí me gustaba. Y tenía un programa en la radio, porque a mí esto de divulgar me ha gustado siempre. Tenía un programa en la radio porque en el 2006, ¿el 2006? No, en el 96, en el 96, Ujú. me he ido yo muy lejos. En el 96 me di cuenta que en la radio nadie hablaba de psicología. Dije, bueno, pues aquí hay que hablar de psicología y monté un proyecto ahí, me fui a todas las radios que había en Granada presentando mi proyecto. Hostia, qué bueno. Claro, y la COPE me dijo, oye, pues esto me gusta. Digo, pues venga. Yo entré en la COPE y me dijeron, mira, aquí puedes hablar de todo lo que quieras, Toma ya. menos de sexo y horóscopos. Digo, pues claro, en la COPE. Digo, perfecto. Pues, digo, no tengo ningún interés en hablar de horóscopo. Digo, y el sexo, bueno, pues vale la pena no tocarlo si podemos tocar todo lo demás. Y ahí Será conocí por tocar, ¿verdad? será por tocar. Y ahí conocí a dos médicos deportivos y porque también invitaba a médicos al programa. Y uno de ellos me dijo, es que tengo un corredor que necesita ayuda porque ahora en el Mundial de Edmonton, creo que es, ha abandonado los 20 kilómetros marcha porque su entrenador está enfermo y a ver si puedes trabajar con él porque es una pena. Digo, pues venga, vamos a trabajar con él. Y empecé a trabajar con él y a los 2 meses o 3, bate el récord del mundo en Turku. Oh, Digo, esto es muy fácil. Yo que llevaba un montón de años trabajando con depresivos y ansiosos, pues claro, cuando tú trabajas con un enfermo, desde que trabajas, convences, motivas, empiezas, es un proceso
lento hasta que ves resultados, pero te llega un deportista altamente motivado y empieza a utilizar las herramientas que yo utilizaba para la clínica, el deporte, y en 2 meses bate el récord del mundo, luego gana el campeonato de Europa, y ves que, digo, ostras, esto es, y a partir de ahí fue como boom. El Marca empezó a sacar entrevistas de mi trabajo con Paquillo Fernández y, y a partir de ahí ya no me bajé de la psicología deportiva, Pero el Marca saca entrevistas con Paquillo. porque Paquillo habla de ello. Paquillo habla de ello. Habla de ti. Sí. Ujú. mm, sí, Y sí. de ahí es un no parar. Paquillo valoraba muchísimo mi trabajo, la verdad, sí. Y de ahí es un no parar, ¿no? Esas entrevistas las ve Gregorio Manzano, empiezo a trabajar con Gregorio Manzano y, Antes de Gregorio, vamos a Paquillo. ¿Qué valoraba de ti? bueno, yo creo que valoraba el trabajo, ¿no? El trabajo que hacíamos y las herramientas que le daba. Paquillo era una persona súper responsable, comprometida, disciplinada y lo que tú le decías, hay que hacer esto, esto. Visualizamos, preparamos la carrera así, trabajamos los pensamientos de esta manera y era espectacular. ¿Qué le fallaba antes de empezar a trabajar No, con no él? le fallaba, realmente no le fallaba nada, solo que su entrenador, Manuel Alcalde, tenía un cáncer. Entonces él y para él su entrenador era casi como un padre. Lo había Mm, acompañado desde pequeño y claro, a él la enfermedad le tenía muy distraído, ¿no? Y luego a Manuel Alcalde, de hecho, muere debido a ese cáncer. Entonces le costaba mucho centrar la atención, yo creo que por la normal, pena, claro, sí. claro, claro. Ok. Sí, O sea, ayudaste en ganar ese foco, ¿verdad? sí, lo que trabajamos es el foco de atención, sí, sí, sí. Y luego ya es cuando surge la oportunidad de Gregorio Manzano, que te hemos interrumpido, que eso es Sí, 2005, ¿verdad? Son 5 2005, temporadas. 2006, nosotros entramos en el 2006 porque en enero, febrero cesan a Cooper y entramos nosotros en esta temporada 2005-2006. Y a partir de ahí nos va súper bien, la verdad. ¿Qué querían de Patria ahí? Bueno, Gregorio ya conocía mi trabajo porque ya habíamos quedado, habíamos hablado. Gregorio, de hecho, es psicólogo también, Sí. maestro y psicólogo. Entonces él estaba muy a favor de la psicología deportiva. Me dio carta blanca, decir, oye, tú aquí eres la profesional. Empezamos a hacer un trabajo en equipo. Los jugadores lo tomaron muy bien. También tuve la suerte, porque aquí hay un factor suerte. Aparte de, yo creo que mi trabajo era muy bueno, Mm. sinceramente era muy bueno, pero hay un factor suerte y es que el primer partido vamos a jugar contra el Málaga. Nosotros igual estábamos en el puesto 18, últimos, y el Málaga el 17. Y ganamos en Málaga. Y eso fue un subidón. Claro, un jugador en el momento en que ve que tú has metido un elemento distinto y que el elemento ha ayudado de alguna manera a ganar, ya sabes que aquí los jugadores son muy de rituales y hay mucha superstición. Después del Málaga vamos a jugar en Mallorca, jugamos contra el Real Madrid, ganamos al Real Madrid. Oh, Entonces aquello ya es como... uf. Y entonces a partir de ahí ya todo fue rodado, la verdad. Super Patri, ¿no? Bueno, no, super equipo. Súper Teníamos equipo, un súper equipazo, Mallorca, ¿no? sí. ¿Y Sí. qué te llamó la atención cuando empezaste a trabajar con un vestuario de fútbol por primera vez? Has hablado justo de esos rituales, ¿no? Y de esa, digamos, situación particular que tenían, digamos, los jugadores. Nosotros, como al final estamos casi constantemente con futbolistas, nos hablan mucho de anécdotas de vestuario. Tú, como siendo outsider, siendo una persona que venía de fuera, ¿qué te llamó la atención? Bueno, a mí no, si te digo la verdad, no. Mira, hay una pregunta que me hicieron mucho en esa época los periodistas que yo al principio no entendía. Luego es una pregunta que me tocaba las narices y luego es una pregunta que yo decía, ya estamos otra vez". Y era, ¿qué hace una psicóloga como tú en un vestuario de chicos? Y yo decía, no, si yo no... No, una mujer como tú en un vestuario. Yo decía, yo no soy ninguna mujer en un vestuario, yo soy una psicóloga y si fuese un psicólogo no le estaríais haciendo esta pregunta. Ajá. Y a mí no me llamó nada la atención. Yo lo que vi es un equipo de jugadores con ganas de hacer las cosas bien, en el que había que trabajar las variables psicológicas que interfieren en el deporte de alto rendimiento y siempre vi mucha parte receptiva por parte de los jugadores. Creo que he tenido una relación magnífica con todos ellos, con algunos sigo manteniendo una amistad Guay. y después de muchos años muchos me siguen reconociendo el trabajo. Me acuerdo que teníamos un jugador argentino en el Mallorca que estaba de suplente, Germán Lux. Los jugadores suplentes, pues ¿Portero? portero, sí. Anda, mira. Estaba de portero Aguate y él estaba de segundo portero. Y bueno, pues el suplente, pues muchas veces el pobre no siempre se involucra o no siempre lo ves. Igual por dentro está motivado, pero igual a veces no siempre lo ves igual de motivado que a los demás. Y me acuerdo que cuando cuando fui de psicóloga al Betis, ay, ¿cómo se llama este chico argentino? Ay, no puede ser que se me haya olvidado, Pablo.
Bueno, ¿En el Betis? sí, en la época del ascenso, ¿cómo se me ha olvidado? Bueno, un chico argentino, Pablo, la primera sesión se acerca y me dice, he llamado a Germán Lux para ver qué opina de ti. Y yo pensé, ay, mi madre, que era, claro, pues yo le dije, yo pensé para dentro, mi madre, que era el pobre suplente, digo, ¿qué va a decir? Y dice, y me ha dicho que lo que digas tú a misa. Digo, pues ya está, digo, pues ya está. Y que luego ha sido un tío maravilloso este jugador. Y, y no, muy bien, mi relación con ellos, cuando la gente dice el machismo del fútbol está fuera. En el vestuario yo creo que ellos me veían como la psicóloga, ya está. Ujú. Nunca he tenido un problema Una profesional, con claro. ninguno, como una profesional, sí. Ujú. Quiero Ni con el incidir, cuerpo técnico ni nada. Mm. es que os estaba escuchando y me ha venido a la mente, Patri, una cosa, un factor, mejor dicho, que nosotros, de forma anecdótica, no puedo decir el nombre ni el club, porque no quiero que salgan los fulanos salpicados. Nos ocurre que estamos queriendo cerrar a un invitado en concreto de un club y ocurre que solo le podemos llamar si el equipo ha ganado porque su estado de claro. ánimo es Claro. favorable, pero cuando hemos llamado, cuando han perdido, dice, no está el horno para bollos, Ya. no podemos hablar. Entonces digo yo, ¿cómo? ¿Y solo puedo hablar contigo cuando estés de buen humor o en un estado de ánimo favorable? ¿Qué opinas de esto? Bueno, opino que el fútbol es muy intenso a nivel emocional. Y eso, si no eres futbolista y has estado metido dentro de un vestuario, no sabes lo que es. Yo también lo viví. Yo recuerdo que mi estado emocional cada semana dependía de empatar, ganar. Y eso que yo llego, me regulo y tenía mi consulta de lunes a viernes, aparte de viajar luego con el equipo. Pero es verdad que afecta muchísimo porque tú te sientes responsable de ese resultado que has tenido y tu cabeza solo está pensando en cómo revertir ese resultado para el partido siguiente. Y si tu equipo es un equipo con una afición complicada, es que no te atreves a ir ni al Mercadona. Porque en el Mercadona te van a parar para decirte, ¿pero qué pasa con lo que ganáis? A ver si tenéis más actitud. No, la gente es muy poco respetuosa. Entonces tú te ves con un nivel de responsabilidad sobre las emociones de miles y miles de personas que te afecta muchísimo. Entonces, por más que trabajábamos eso, es una situación difícil de trabajar. Qué bien hace tener en el vestuario a alguien como Joaquín. Yo no lo tuve, pero digo, esto es gloria bendita, porque es alguien que, con el respeto que él tiene, que sea capaz de utilizar el humor, incluso cuando se pierde, pues te das cuenta que cuando has perdido, tú has hecho todo lo que podías hacer o no, pero que estar castigándote toda la semana eh, porque parece que merezco vivir este drama hasta que vuelva a ganar, no tiene ningún sentido, porque desde el castigo, desde la ansiedad, desde la tristeza, desde la frustración, no encontramos nuestra mejor versión como jugador, no podemos entrenar igual de bien. Pero yo recuerdo, no en mi caso, pero sí en alguna otra situación, en partidos en los que se ha perdido, algún directivo o entrenador entrar en el autobús y decir, como yo oiga una risa, que tú dices, pero ¿cómo va a ser? ¿Qué tendrá que ver, no? Bueno, pues todavía hay entrenadores que piensan que no te puedes reír ni divertirte después de haber sufrido una derrota, como si tuvieses que pasar por el duelo de esa derrota. Cuando realmente, en cuanto antes recuperemos el estado de ánimo, más fácil será poner concentración para volver a entender lo que el entrenador me dice y para cambiar lo que haga falta del sistema para volver a empatar o ganar, ¿no? Ujú. Entonces, si te estoy escuchando bien, Patri, es súper importante en el deporte de élite, independientemente de la disciplina, tener la concentración, tener el foco puesto donde hay que tenerlo, ¿no? En Sí, este caso hablabas de Paquillo antes, ¿no? Que tenían en sí. temas extradeportivos y ahora estás hablando de que una derrota altera ese estado de ánimo y no te permite centrarte en mejorar, ¿no? Porque si estás en ese estado de ánimo Claro. más negativo, más pesimista, no Desde un mejoras. estado de ánimo negativo no estás receptivo para ningún aprendizaje. Y por supuesto, tu actitud no puede ser una actitud de entrega, de compromiso, de lucha en un partido. Nadie con un estado depresivo, Ajá. ¿vale? Es capaz de tener esa fortaleza o los neurotransmisores o la bioquímica que tú necesitas para competir lo mejor que se pueda competir, ¿no? Ujú. Entonces hace falta tener esa alegría, esa chispa, esa ilusión que no tenemos cuando venimos de perder si no sabemos regular las emociones. Y esto es Vale. importante pactarlo dentro del equipo, porque hay muchas veces que tú no eres capaz de reírte, de estar relajado, porque ves a tu compañero mal y tú dices, ¿cómo me pongo yo a reír si aquel está de esta manera, ¿no? Ujú. Parece que soy un frívolo y para nada es una frivolidad, es una responsabilidad emocional decidir regular tus emociones para estar bien cuanto antes. Primero,
porque no hay nada que nos asegure que estar mal te hará entrenar mejor. Y segundo, porque tu familia, tus hijos, tu mujer o tu pareja merecen el respeto y merecen a una persona que pueda disfrutar durante la semana. Totalmente, ¿Para totalmente. qué quiero un hijo en casa Ajá. si eso no Un va a hijo. asegurar? Sí, un hijo. O una pera, yo qué sé. Si eso no va a asegurarme que yo vaya a ganar el partido de Claro, esa manera. claro, claro. De- Quiero mencionar a colación, ¿no? Ahora que Sí. estamos aquí justo el tema del libro. Hablas de liderazgo, Sí. hay que salga en pantalla. Es Y un está... libro sobre liderazgo porque cuando yo estaba de psicóloga deportiva me escribían muchísimos entrenadores, sobre todo de categorías inferiores. Oye, Patri, tengo este problema en el equipo, no sabemos cómo gestionar el fracaso, tengo a alguien que se siente inseguro, ¿qué hacemos con esto? Y dije, mira, yo ya voy a resolver todas las dudas a través de un libro, a ver si, digo, mira, pues este libro, y es lo que hice con ese libro, dar todas mis Sí. herramientas de la psicología deportiva para que los entrenadores que no pudieran permitirse en su equipo un psicólogo tuviesen herramientas para poder Qué bueno. gestionar personas. Pues mira, Joseba, lo vamos a dejar en la descripción, ¿no? Por No, si algún por fulano supuesto. lo quiere comprar. Pues Claro. hablando de esto, de ¿cuánto tienen de responsabilidad los entrenadores, ¿no? Que al final son los líderes naturales de los Pobre tipos vestuarios. que están más solos es la figura más solitaria Sí, de un ¿verdad? equipo, sí, Son, súper duro. Pues cómo, porque hay muchos perfiles distintos de entrenadores, ¿no? Los Sí. tienes un poco que son más amigables con el vestuario, los tienes que son más tipo sargento. Hay un entrenador que, ¿qué responsabilidad tiene a la hora de, sobre todo, de gestionar la derrota, ¿no? De levantar al equipo, de mantenerlo en una buena dinámica, porque yo creo que sigue habiendo, ¿no? Mucho de ese látigo, ¿no? A día de hoy. Yo creo que el látigo no funciona, y menos ahora. Estamos en un momento sociocultural en el que el liderazgo tiene que estar basado en el respeto hacia las personas. Entonces, Ujú. castigar, no hay ningún estudio científico en psicología, no hay ningún paper que demuestre que el castigo mejora el rendimiento de una persona o mejora la capacidad de aprendizaje. Al revés, genera un estado emocional de inseguridad y de miedo que no te permite estar receptivo para seguir aprendiendo. Ujú. Entonces, los entrenadores, lo más importante es que tengan conocimiento para hacer, bueno, pues para entrenar y dirigir un partido desde la parte técnico-táctico. Es importante que se sepan rodear de personas que les enriquezcan, psicólogos, nutricionistas, preparadores físicos, readaptadores, que le den, bueno, pues que a cada uno les puedan delegar su trabajo. Un Mm. entrenador tiene que saber de entrenar y rodearse de un equipo en el que pueda delegar. Y yo creo que es muy importante que conozcan a los jugadores como personas, no como jugadores, porque hay jugadores a los que se les motiva metiendo un poco de presión, hay otros que se les motiva haciéndole una broma, hay otros que necesitan un poco más de escucha. Y levantar el ánimo, por supuesto que es responsabilidad del entrenador. Ujú. Un jugador que no sabe cómo reacciona su entrenador ante una derrota está esperando ver, Está en tensión, ¿no? está en tensión esperando ver la rueda de prensa o ver cómo se dirige al equipo y cómo los anima, ¿no? Entonces, un jugador será mucho más fácil que se recupere si tiene un entrenador que le dice, chicos, oye, no pasa nada, vamos a aprender qué ha pasado aquí, qué podemos hacer en la próxima situación, centrémonos cada uno en lo nuestro y en la parte del equipo y seguramente que mañana volvemos a entrenar con todas las ganas del mundo. Estoy segura de que eso va mucho mejor que aquel que se pone a dar voces en el vestuario, Ujú, ujú. porque luego hay una diferencia entre líder y jefe, ¿no? El jefe es el que tiene subordinados, que son los que están ahí callados diciendo, bueno, aguanto el chaparrón, y líder es el que tiene seguidores, y un entrenador tiene que tener seguidores en su equipo, que quieran hacer lo que tienen que hacer, pero porque estén convencidos, Confíen en él. y para eso hay que trasladar esa confianza y ese buen hacer. Seguro que Joseba está pensando ahora mismo en nuestra entrevista a Yago Arrasate, que tuvimos entrenador, sí? que ahora justo está en el Mallorca, de pura casualidad. Y es súper buena esa entrevista, fulanos. También os la dejamos para que la veáis. Y es un líder, Yagoba, como también lo fuiste con este jugador, que estos cabritos dicen que es mi doble. ¿De quién hablamos? De Rubén Castro. ¿Me parezco Un algo, no? aire. Un Sí, aire. tienes un aire. Sí que tienes un aire. Rubén Castro, un jugador espectacular. Qué talento tenía este delantero. Era Sí. una pasada, sí. Un tío muy agradecido. Nada, me dedicó 2 goles. Lo que pasa es que se hicieron como muy virales. Qué bonito, ¿eh? Sí, Esa imagen. sí. El primero fue en el último partido, cuando ascendimos en segunda, de segunda a primera, con el Betis. Y ese fue un partido contra el Málaga, en la Rosaleda. Sí, creo que hicimos un trabajo chulo con todos los delanteros del Betis, la verdad. Y Rubén Castro ha sido un jugador súper generoso. Qué guay. Sí, un tío muy generoso.
y muy trabajador. Estamos hablando también de tema porque a los delanteros les pasa mucho. Es una pena que no esté John porque yo sé por él pues que muchas veces los delanteros están con esa ansiedad de cara a gol. No Claro. sé si en el caso de Rubén era algo así de que no veía puerta y decía, oye, No, este vio puerta enseguida. sí, ¿no? Es una pasada la facilidad que tenía para hacer gol pues es que era un súper jugador. Yo no era un jugador de segunda, era un jugador de ¿verdad? primera, sí, espectacular. Una pena que no coincidió con John por poquito, ¿eh? Casi en el Huesca coinciden. ¿Ah, sí? Sí, y la verdad que decía que era una clase espectacular. Cree que es el mejor delantero al que se ha enfrentado. Oh, toma. John, ¿no? tú que nos estás viendo, bueno, ya lo certificarás esto. Estoy flipando porque, claro, tú estabas de psicóloga del Mallorca, del Betis, pero a su vez estás con la consulta. Con la consulta. ¿Cómo Claro, priorizabas ambas labores? Es que yo no tenía un sueldo en el fútbol como para poder retirarme de lo mío. Y en el fútbol nunca sabes si te van a cesar. Yo he tenido la suerte de que no me han cesado nunca. O sea, los entrenadores con los que he estado, las temporadas en las que yo he estado no nos han cesado. Nos han cesado. Pero es Pero verdad que es claro, una si ruleta tú esto a dejas la veces. consulta y te cesan, te ves con una mano delante y otra detrás. Igual un entrenador con lo que cobra puede aguantar hasta el siguiente equipo. Yo desde luego que no. Entonces yo tenía que estar haciendo malabares con mi trabajo en el fútbol, que estaba bien pagado, pero no como para soltar Lo lo demás. que era mi trabajo principal, que era la consulta. Porque como duda, ¿cuántas horas semanales trabajabas con los equipos? Pues yo viajaba el fin de semana y ahí atendía consultas individuales, pero sobre todo la reunión, la sesión que teníamos grupal, pero luego estaba toda la semana preparando ese partido. Porque, claro, la charla que yo tenía con los jugadores el fin de semana dependía del partido anterior, de si hayamos ganado o perdido, del rival al que nos enfrentábamos, de lo que el rival había hecho también en su semana, de la parte anímica, de la racha en la que estábamos. Es que dependía de muchas cosas. Entonces mi trabajo era Vamos, te empapabas partido mucho a de partido, fútbol, pero sí. total, semana a semana. Sí. Sí, Y ahí sacabas tiempo también para atender a tu consulta privada. también. Y a sus sí, hijos. Y a mis hijos. Sí. Uf. Sí, sí, aquí Superwoman, ¿eh? Son 4, ¿eh? Sí, sí. Bueno, en ese momento eran 2. Por eso, luego se multiplicó por 2. Hubo un momento, hablábamos de Rubén Castro del Betis del Mallorca, pero yo quiero ir porque sé que te llamó un fulano como Luis Aragonés un día. Sí, ¿Cómo sí, es esa sí. llamada? Pues esa llamada, pues mira, me pasó lo mismo que con la COPE. Pues que yo veía que no había psicólogos en el fútbol y dije, pues yo voy a mandarle a todos los equipos una propuesta para trabajar. Y la primera a la que le mandé fue al Mallorca. ¿Por qué se la mandé al Mallorca? Pues porque yo había estudiado en Mallorca, vivido en Mallorca, digo, pues empiezo por Mallorca. Y me acuerdo que me llamó, sí, y estuve en Mallorca con él, conociéndolo y viendo cosas que se podían hacer. Sí, sí. O sea, y te dijo, Una oye, persona muy especial. Sí, Si en no las hablamos- las distancias cortas, ¿cómo te pareció? Pues me pareció alguien muy inteligente. Ah, sí. Sí, me pareció alguien muy inteligente. Y te dijo, oye, si no hablamos ni de sexo ni de horóscopo, para adentro al Mallorca, ¿no? Un grande Luis. Entiendo yo, hombre, me choca porque ese tío era del 30 y algo, ¿eh? ¿Sí? Y estábamos hablando, sí. O sea, Luis Sí, pero era un Aragonés- visionario. A eso voy. Él y su preparador físico. A eso voy, que no tenía una serie de creencias de decir, No, ah, no, psicólogo no. ni, o sea, que fue un visionario. Sí. Tú eso ya lo palpas ya en la primera reunión con él, Bueno, entiendo. sí, te das cuenta. En el momento en que hablan contigo y hay un interés, pues ya ves que hay algo, ¿no? Mm. Porque él te dio una misión clara, dijo, oye, mira, quiero que me desbloquees a este equipo, ¿en qué? No, yo con él no llegué. En ese momento tuvimos alguna sesión, pero con el equipo con él no empecé, no trabajé. Ah, vale. O sea, que fue con él entonces, Sí. no con un equipo. Tuvimos alguna sesión, vimos algunas cosas de la psicología, nos emplazamos, pero luego ya empecé a trabajar con Gregorio. Con Gregorio Ah, Manzano. vale. El psicólogo. Sí, sí. Le apodan psicólogo, así. sí, Y yo creo que está retirado ya, ¿no, Gregorio? No sé, ya, sí, luego después de Mallorca estuvo en China, estuvo mucho tiempo en China, yo creo que ahora lleva tiempo sin coger equipo, debe estar de contertulio de vez en cuando en algún sitio, ¿verdad? ¿Lo veo? Sí. Ujú. El Sí, que sí puede que ha ser. cogido equipo hace nada es Pepe. el Pepe Mel. Sí. En Marruecos creo que Sí, está. sí, 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 hace poquito. una semana, esta semana, ¿no? Sí, no, hace nada. Eso es. ¿Qué te Ujú. parece, Alvarote? Joder, me parece, o sea, hay mucha experiencia. Y luego en el Málaga, ¿no? Creo que el último equipo en el Sí. que estuviste fue el Málaga. Sí, bueno, yo no, estuvo mi compañera, estuvo Ah, María. vale, ahí ya no Sí. estuviste tú. No. Ok. Y entonces tú, surgió también de forma orgánica, como ha ido pasando, ¿no? A lo largo de tu vida, que vas abandonando la psicología deportiva y te vas centrando Sí. en otro ámbito. ¿Cómo es Sí, esa yo, transición? yo dejo la psicología deportiva en el Betis, salgo del Betis, en el Betis había un directivo que me dijo que yo no podía compaginar. En esa época yo estaba escribiendo mi primer libro, el de Entrénate para la vida. Escribía en El País semanal y me dijo que
que no necesitaban una psicóloga que fuese una estrella, que ya la estrella era Rubén Castro, y que o era psicóloga del Betis o escribía en el País Ah, eso, no semanal. les gustó eso, Sí, ¿eh? sí, no. Uy, qué curioso. Y entonces yo ahí salgo del Betis, porque para mí mi consulta, el País semanal, era mucho más importante. Saco mi primer libro y empiezo a trabajar en la tele y, y poquito más. Y empiezo a dejar el fútbol, empiezo a ver el fútbol desde otra perspectiva, empiezo a ver las camisetas, la publicidad que llevaban en las camisetas y yo pensé, digo, estos valores no los quiero más para mí. Mm, Era cuando llevaban todos los valores de las casas de apuestas. Apuestas. sí, eh, sí. Y yo hice una declaración que no volvería al mundo del deporte hasta que las casas de apuestas no estuviesen fuera de las camisetas. Y ya cuando las casas de apuestas no estaban en las camisetas, a mí ya no me han entrado ganas de volver. Ya no paso consulta ni nada, me dedico a la divulgación. Ujú. Pero sí, es ese mundo que había detrás del fútbol. Es que para mí el fútbol se veía en dos Ujú. partes. La parte deportiva, que yo le tenía tanto amor, que era el vestuario, el cuerpo técnico, y la parte club, la empresa que no es empresa, porque tú dices, si esto fuese una empresa se llevarían de otra manera, ¿no? Mi experiencia con los clubes es joder, decir, ostras, en fin. Y esa parte no me gustaba nada. Y no me parecía, yo decía, digo, esto igual no es el lugar donde están los valores que yo quiero para mí. Y entre eso, en los patrocinadores que tenía el fútbol, dije, no Sí, ¿no? quiero O sea, estar más aquí. poco humana o un poco transparente, o sea, ¿qué Bueno, no sé, sentías? sí, hay muchas cosas ahí dentro que no me gustaban. No voy a hablar de ellas, pero no me gustaban. Vale. Y la publicidad de las camisetas no me gustaban. Las casas Ujú. de apuestas, no. A mí me parece que el tema de la ludopatía no nos hemos dado cuenta en España de lo importante que es, del daño Ujú. que hace, que hay gente suicidándose y, y todos los equipos tenían la publicidad de casas de apuestas. ¿no? Y Sí. yo creo que hay, bueno, pues que no todo vale y que tener dinero no es Ujú. de cualquier manera. Ujú. En este camino, creo que me mencionó Joseba, tú ya has sido de las pioneras en redes sociales, ¿no? Desde el principio que has estado ahí construyendo un poco tu marca. El tema de la fama, luego con la tele, con la radio, como siempre has estado expuesta, ¿nunca ha sido algo que te haya afectado? Porque la verdad no lo parece desde fuera. No, a mí no me ha afectado No tiene porque haters esta, ¿eh? tengo pocos. Muy poquito. Tengo muy pocos. Porque creo que soy una persona que promueve la psicología de una forma muy blanca. No soy una persona provocadora. Intento ser muy respetuosa. Soy una persona reflexiva, prudente. Entonces, de a pie a poco hater, sí. Pero esa es mi forma de ser. Entonces, con mi forma de ser, creo que puedo ser poco hiriente. Imagino que debo tener y que seguramente hay por ahí personas a las que le caigo fatal. Pero oye, es que con eso hay que convivir. Pero a mí, yo no me considero una persona famosa, ¿eh? Yo creo que Ujú. soy una persona que puedo ser una persona inspiradora y que la gente me termina conociendo por la calle, pues porque la verdad es que hubo un momento en el que estaba en todos lados. Estaba en la 1, estaba en la 2, estaba en el País Semanal, escribía en Marca, estaba en las redes sociales, como para no verme, ¿sabes? En los fulanos. En los fulanos ahora también. Entonces, más bien es por eso. Ahora Es- ya me... Estás en tu cúspide, ¿eh? Ahora mismo. En los fulanos ya dices, Esto "Ah, ya. ¿ya dónde voy?". Después de aquí, ¿dónde voy? Dime tú. Claro, es que- Dime tú, después de aquí, ¿dónde se va? No, ya está. Al White ese, ¿cómo se llama el White? Sí, el White Project. White ¿no? Project, ese, Sí. pues, Ese, pues Jordi de Wild. ahí tengo que ir al White Project Ya, porque pero si no, ya Jordi qué hacemos. Wild, si nos va a ver y va a decir, "Buah, es que ya ha ido a los fulanos". ¿Tú crees que nos va a ver? Perdón. Qué crack. Saludos para Jordi, Jordi. Sí, venga. Jordi, saludos. Saluda, Jordi, ahí No sabes tienes lo la que te cámara. pierdes no llevándome. Vamos. Hablabais de redes Me sociales. faltas tú y la revuelta. Ya, Hostia, que la sí, es revuelta verdad, se pero la llama. revuelta te Sí. llamará, ¿eh? La Yo creo que revuelta, bronca no te claro. puede Creo que sí. llamar. Además está aquí cerquita, o sea, igual luego si quieres nos Sí. pasamos. Si llamamos Sí. a la puerta, oye, ¿no conoces a Patri o qué? Roncano. Méteme por lo menos en la ducha esa que tiene. Estamos hablando de redes y en redes sé que hablas de hábitos también, Me encantan los hábitos. ¿verdad? Y sabiendo que hablamos de deporte, Sí. dime 3 hábitos que te matan como bien deportista o bien como persona, hábitos nocivos. Nocivos. Mm. El tabaco el primero. Fuera. O sea, fumar es un asco, lo siento. Y no quiere decir que si fumas eres un asqueroso, pero fumar es un asco. O sea, sabemos que un porcentaje altísimo de la gente que fuma va a tener un cáncer. Y que es un hábito de lo más insano. Creo que es muy insano no dormir. Le robamos horas al sueño. Sí. Y De forma muy generalizada, sí, además. eso Se en nota mucho España aquí. está estandarizado y el sueño es reparador. Necesitamos
necesitamos dormir nuestras 7 u 8 horas porque es el momento en el que el cuerpo recupera todo el daño celular que sufrimos durante el día. Y creo que un hábito nocivo es el sedentarismo. O sea, estar todo el día sentado, haciendo scroll infinito con las redes sociales. Me parece que eso te fríe el cerebro y te fríe el cuerpo. Tabaco, sedentarismo y la tercera, el Falta de tema del sueño. sueño. Y Añadiría muchos más, ¿eh? sí, Sí. antes hablamos fuera de micros, la fuerza. Yo soy muy chapas con estos de que hagan fuerza, porque Sí, no la hacen- fuerza es innegociable. ¿Eh? Oye, pero a mí me miras como si yo no hiciese fuerza, ¿No cabrón. haces fuerza? La fuerza es Yo hago ¿Cuándo haces innegociable. fuerza. fuerza? A ver, ¿cuándo has hecho esta semana No, fuerza? esta semana no he hecho fuerza. Pero No vale, no ahora, vale. ahora me estoy preparando el maratón, O sea, pero yo no llevo te yendo al convalida gimnasio la 3 bolsa, años. no te convalida la bolsa de la compra. Eso no te convalida. Hay que ir ¿Cómo hay de que hacer importante fuerza. es la fuerza? La fuerza es innegociable. Y de aquí, sobre todo, un mensaje a las fulanas que nos puedan ver, que manden este podcast a todas las fulanas amigas. Fulanas amigas, hay que hacer fuerza. A partir de los 30 perdemos masa muscular. Eso es Yo sé, ¿verdad? sí o sí, exactamente. Y la única manera de compensar es trabajar la fuerza. Y fuerza es coger peso. Hay muchas mujeres que dicen, ya, pero es que igual me musculo, ya quisiéramos. Ojalá tuviésemos la testosterona suficiente para muscular y que eso no fuese, que muchas dicen que no es un cuerpo femenino, no. Hay que trabajar muchísimas horas para que tú puedas muscular siendo mujer. La fuerza es lo que nos va a ayudar a tener dignidad en la vida. Mira lo que te digo. Que sí. Ojo, dignidad, ¿eh? Dignidad, Total. sí, porque a medida que tú envejeces, hay más probabilidad de que tengas lesiones. Si vas a correr, igual te duelen las rodillas o te duelen las lumbares. Cuando te haces mayor, no puedes agacharte bien, no tienes movilidad para subir y bajar escaleras. Estás de aquí te caerías. En estas te estropicia. Y lo que te va a mantener ágil y fuerte es la fuerza. Y además, hoy sabemos que la conexión mente-músculo ayuda a prevenir el deterioro cognitivo, a Ujú. prevenir y a recuperar. Entonces es una forma de cuidar el cuerpo y la mente. La fuerza innegociable. Hay Aquí que gana hacer adepto fuerza. Joseba para el CrossFit, ¿eh? Está Sí. allá donde va, Ahora estoy él pivotando es al CrossFit. evangelizador Sí. del CrossFit. O sea, Sí, sí. tú le das a todo lo que te puede lesionar, ¿no? Las Eso largas es. distancias, el que Sí. no puedes hacer algo de una manera mesurada, tranquila, no, tú al CrossFit. El podcast es El lo más podcast, mesurado. vale. Ahora al CrossFit. Ahí lesiona la lengua. Madre mía. No, ya lo creo. Hablabas antes de divulgación, que es en lo que estás focalizada hoy en día. Sí. Dime 3 valores que te gustaría, sobre todo, transmitir, que ya sé que los transmites, pero a la audiencia fulana. 3 valores, Mm, pero no de la psicología. de lo que quieras. Pues para mí un valor importantísimo el respeto. Creo que con un poco más de respeto todo sería mucho más sencillo, tanto en las redes sociales, como le gusta a la gente en las redes sociales, aprovechar el contenido que le llega gratuito, inspirarse y que en el momento en que algo no les gusta, sacan ahí el látigo con una ira, ¿no? Que tú dices, pero ¿de dónde te viene esta ira? Entonces creo que el respeto es importantísimo. ¿De dónde viene esa ira? Nos ha pasado antes de estar contigo. Pues ya te me lo ha dicho digo, un hater. para mí la ira viene ahora del síndrome de la vida ocupada. O sea, vamos por la vida como pollos sin cabeza, corriendo de un lado para otro, haciendo un montón de cosas, entendiendo que cuanto más hago, más éxito tengo y que eso me da valor como persona. Ujú. Y no tenemos tiempo para parar, para hacer renuncias, para descansar, para no hacer nada. Y eso genera un cansancio físico y cognitivo que nos lleva a sentirnos Sentirnos irascibles. De ¿sí? mala hostia, sí. Así que yo, para mí, los 3 valores, el respeto, el amor. Yo digo el amor y no es algo romántico, ¿eh? No es el amor romántico, no. El amor para mí es entendido. Hay gente que me dice, Patri, tú entiendes el amor como yo entiendo a Dios. Debe ser eso, es como algo muy grande que es capaz de perdonar, de dejar estar, de aceptar, de bien interpretar, de buscar siempre el lado bonito de las cosas, ¿no? Ujú. Entonces yo creo que el respeto, el amor, y ya no sé si decirte la generosidad o la gratitud, las dos. Yo creo que hay que divulgar con generosidad, que yo veo mucha gente que divulga, pero nadando y guardando la ropa, ¿no? Yo creo que hay que divulgar para que la gente le sirva. Generosidad hemos visto en Patri, ¿verdad? Porque para que esté aquí con nosotros, ¿no? Muy generosa, Patri. Me ha gustado muchísimo. Has dicho una cosa que me ha dejado, a ver, no me ha dejado loco, pero que yo me lo tengo que aplicar, Ay, sí. que es el reservarte un tiempo para no hacer nada, o sea, para aburrirte, para irte a Pues sí. tomarte un paseo A sin Joseba le estímulos. cuesta un poco. Sí, me cuesta porque estoy en la vorágine, venga, y voy a producir y voy y me enzarpo. Odio la palabra productividad. Ya. O sea, es que no puedo con ella, me supera. No, que es una mierda. Es una que- mierda de palabra, ¿verdad? sí. Productividad. Tengo que ser productiva. Ostras, es que me suena a soy un recurso humano.
los No, recursos humanos. tienes toda la razón. Pero hacer eso, o sea, reservarte espacios de decir, mira, ahora me doy 40 minutos, me doy un paseo y sin estímulos del móvil. Exacto. Y estar con mis pensamientos. Sí. Pues mira, la situación que vivimos actualmente tecnológica, con esta hiperestimulación, hiperinformación, lleva a que nuestro cerebro realmente esté achicharrado. Sufre un burnout, o sea, un desgaste que antes no tenía. Tú antes ibas hace 20 años o 30 a la parada del autobús a coger la guagua, te ponías allí y veías las gotas caer y solo te fijabas en cuándo una gota conectaba con la otra y eso era meditar, ¿no? Eso es Y ahí, meditar. eso es Sí, sí, meditar y sí. ahí tu cerebro tenía paz. Pero ahora estás con el móvil continuamente mirando una información detrás de otra y el cerebro recibiendo un montón de información con un ancho de banda que no le llega. Buah, O sea, la pero información va sobrado. por este ancho de banda, pero tu cerebro tiene este ancho mucho más estrecho, entonces está totalmente saturado. Si tú no te das esos 15, 20, 40 minutos para no hacer nada, vas a sufrir fatiga cognitiva. No vas a tener creatividad, no vas a poder tomar decisiones, vas a entrar a veces en un estado de me desgasta o ya no me motiva lo que antes me motivaba porque no estás teniendo tiempo. Y luego otra cosa es que tu red neuronal por defecto solo se activa cuando das un descanso. La creatividad, por ejemplo, es una función cognitiva que es como la hermana pequeña de las funciones cognitivas. Entonces, si tú estás todo el día con atención, tratando de concentrarte, tomando decisiones, la creatividad, la pobre está ahí que no sale, que no sale. Esa solo sale cuando tu red neuronal por defecto se apaga y estás tranquilo sin hacer nada. Entonces baja un poco ese nivel de actividad y de repente aparecen pues esos momentos eureka de Las ideas. encontrar soluciones e ideas que no tienen oportunidad porque tú estás en ese modo focus que impide que la creatividad o que las soluciones aparezcan. Ya solo con esto, Patri, Te he convencido. nos tendrían, no, Ah, tendrían que pagar por este podcast ahora mismo. ¿Qué te parece? Donaciones Tenemos donaciones al código donaciones, fulano. admitimos donaciones, Sí. No, me he aunque quedado, me sea he para quedado, irnos a Patri. comer. Eso, ¿eh? Para irnos a comer. Estaría bien. Que decías de. Yo veo, y bueno, justo estábamos hablando también de esto antes, ¿no? En el café, de la falta de motivación. Yo personalmente, en mis carnes la he sentido muy fuertemente, de sentir como que la falta de motivación por las cosas, ¿no? Yo creo Ujú. que a mi generación en general es algo que le pasa mucho. Yo hablo con la gente y me doy cuenta, ¿no? De que de repente un hastío generalizado, una falta de propósito, de sentido, de por qué estoy haciendo esto, ¿sabes? Tiene que ver, yo al menos con lo que estabas comentando antes, me he quedado como que tiene que ver con con ese sobreestímulo y como con ese exceso de información. Yo creo que tiene que ver con varias cosas. La más importante es la inmediatez. Entonces, tu generación, la de 10 años más, 10 años menos, yo creo que tenéis muy desarrollado el cerebro cortoplacista, este del placer inmediato, porque todo se ha vuelto inmediato. Sí, Nosotros antes para comprarnos unas zapatillas buenas, cuando éramos pequeños, teníamos que esperar nuestro cumpleaños o esperar a Navidad. O sea, había una espera y la motivación estaba en cuándo llegara ese momento. Y ahora si tú quieres unas zapatillas buenas, tus padres te las compran ya. sí. Si a ti te gustaba alguien cuando eras pequeña, tenías que esperar en tu casa, pegada al teléfono fijo, a que te llamaran y no salir de casa, no sea que te llamaran cuando ibas al súper. Entonces, todo tenía como una espera. Ahora tú puedes mandar un mensaje, un WhatsApp, un correo, meterte en Instagram y recibir información sobre la marcha. ¿Qué decir del chat GPT? Que no Bueno, hace falta que te salga esa palabra que tienes aquí en la punta de la lengua porque la buscas ahí y te aparece. Entonces, todo se ha vuelto inmediato. Y esto se carga la motivación, porque la motivación muchas veces requiere de esa espera, de ese esfuerzo, de esa ilusión. Entonces, tu cerebro, tu sistema de recompensa, que es el que está con la dopamina, con el deseo, 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 enseguida recibe esa recompensa. Y la recompensa cuando llega ya no genera tanto placer, porque como hay tantos placeres continuos, ya pierden la gracia. pierde la gracia. Y si a eso le unes que yo creo que ya no hay ese valor del esfuerzo, ¿no? De esforzarme por conseguir las cosas y esa espera, porque todo es mucho más inmediato, pues la motivación, la pobre, pues flaquea. Además, Patri, hablabas de dopamina y claro, si los picos de dopamina son muy altos, para luego simular un pico de dopamina tan alto, el estímulo tiene que ser todavía más fuerte, ¿no? Claro, y estamos continuamente vendidos a estar motivados. Yo tengo un post-it por ahí que dice que la motivación no es la liebre,
que la liebre eres tú. Claro. Tú eres la liebre, tú ponte a hacer algo y ya vendrá la motivación detrás cuando te encuentre disfrutando de lo que estás haciendo. Pero si tú estás esperando a que llegue la motivación en forma de liebre para que tire de mí, pues te vas a quedar donde estás. ¿Cómo es de importante hacer cosas que no te apetecen? Importantísimo. Ahí tengo yo un super capítulo en mi primer libro que se llama La terapia del jódete. Sí, terapia del jódete, capítulo 16. O sea, no puede ser que todo lo que tú hagas en la vida tenga una motivación detrás. Es que hay cosas que tenemos que hacer sí o sí porque te tocan. Y cuanto antes te las ventiles, mejor. Porque te quitas esa parte de responsabilidad. O sea, el deber tiene que ser siempre antes que el placer. Lo siento. Y esto es para cualquier familia con sus hijos. No, que el niño no. El deber antes que el placer. Y cuando tú cumplas con tu responsabilidad, viene lo demás. Me parece muy bien. Y cuando hacemos eso, tú tienes una conciencia tranquila, la sensación del deber cumplido. Y nos tenemos que educar en esa disciplina. Que es que de verdad que yo veo que hay mucha gente en que no estoy motivado, es que no encuentro mi propósito en la vida. Oye, ponte a hacer algo que en algún momento aparecerá y que no todos en la vida vamos a encontrar un propósito. O el gran propósito, sí, pues el propósito puede ser actuar con amor hoy con cualquier persona y dejar una huella bonita en la persona con la que me relaciono. Pero ese propósito que te ilumine en tu vida, pues igual no todo el mundo lo va a encontrar. Pero igual tenemos pequeños placeres que no son el gran propósito de nuestra vida, pero que nos ayudan a vivir con plenitud. Ha hablado de actuar y yo creo que nos vamos a meter ya con la sección patrocinada de SR Financial, ¿no? Dele para allá. Álvaro, ¿quiénes son SR Financial? Aquí SR Financial son nuestros patrocinadores, nos dan un poquito de comer, ¿no? Y chicos, a vosotros también os pueden ayudar porque a todos los distintos gente que tenga ahí un poco de, Joseba, no sé qué hacer con mi dinero, ¿no? Me ha llegado una nómina extra o estoy ahorrando en mi banco, pues nosotros hablando con SR Financial te dicen, no, es que no se tiene que quedar el dinero ahí en el banco, que puede hacer un montón de cosas más y en vez de llevarlos a un fondo y que pues empiece a generar dinero, pues con ellos hacen las cosas personalizadas y mucho más fáciles. Sobre todo que tienen una cosa muy importante, que es la escucha. Es decir, te escuchan en lo que te pueden ayudar y tratamiento personalizado, como decía Alvarote. Hablabas de actuar, Patri. Eres actriz y sé que has tenido ahí varios bolos, al menos 2 obras. No nos podemos extender mucho en qué van las obras, pero sí que quiero saber cómo has llegado a producir esa obra de teatro. Bueno, ya van 5 obras de teatro. Pues mira, hablando con un actor que es Rafa Blanca, empezamos a pensar cómo divulgar a través del teatro. Es una manera de divulgar. Empezamos con La ansiedad no mata pero fatiga, que es una obra sobre la ansiedad, los síntomas de la ansiedad. Y es una comedia en la que Patri, psicóloga, se encuentra con Rafatigas, que es un ex heterobásico, ¿no? Es un hombre que ha hecho un curso para dejar de ser heterobásico y se le ha complicado la vida. Entonces, a lo largo de la función, pues Rafa va representando diferentes situaciones en las que tiene ansiedad. El público conecta muchísimo con él y empatiza en esas situaciones desde el humor y vamos dando soluciones a la ansiedad. E igual que esa, hicimos otra sobre parejas, la de Tenemos que hablar. Hice otra obra sobre las relaciones entre padres y adolescentes, el Entiéndeme tú a mí. Y ahora en este 2026 estamos con un podcast en directo que es No soy yo, son mis hormonas, sobre la salud femenina, y la que empieza en febrero, que es Autocuidado para la vida real. Vale. Toma ya, Otra toma ya. obra femenina. Sí, sí, Por sí. cierto, la penúltima van a Santiago de Compostela, si Vamos mal a no Santiago recuerdo. de Compostela este sábado. Este sábado. Este sábado, claro, que Creo esto que lo no van vas a a- ver. Lo van a ver en enero. Lo van a ver en enero, pues va a ser que no Ya en sé que no. enero, pero Eso. en enero vamos a estar en Valencia. Vale. Enero en Valencia. Con No soy yo, son mis hormonas. Estamos en Valencia, en Barcelona y en San Sebastián. Hala. Y Vale. a partir de Pues ahí febrero, con Autocuidado para la vida real. Vale, tengo curiosidad ahí, Patri, ¿cómo cierras con los coordinadores culturales o con la figura que sea? ¿Vais a caché, vais a taquilla? A las dos cosas. A las dos. Yo tengo un equipo que es la que lleva toda la gestión de la producción de Ujú. teatros, y en algunos teatros vamos a alquiler y en otros vamos a taquilla. Ujú. Muy A interesante. sí, yo- caché pocas veces. A caché es cuando nos llama sobre todo algún pueblo, queremos que vengas para acá, entonces Ahí sí. ahí vamos. Vale, a Ahí caché. sí. Quiero saber, o sea, ¿esa idea la tienes tú de que quieres empezar a divulgar en teatro? ¿O no? Sí, esa idea, me siento con una psicóloga compañera y empiezo a hablarlo con esa psicóloga y empezamos las Ujú. dos, y luego ya lo trasladamos Rafa y yo y empezamos con lo de la ansiedad. Vale, y digo, y ahí es o sea, es hacerlo real, ¿no? Al final, Sí. de una idea, Sí. ¿con quién contactas o cómo lo haces para empezar a Con moverlo? Rafa Blanca, que Rafa Eso Blanca, es. aparte de actor, es director de teatro. Vale, entonces, y él ya tiene los Sí. contactos, él ya te va No, asesorando. los un poco. contactos los busca mi equipo. Ah, vale, Sí, el equipo. sí. Ok, o sea que ahí tú, ¿cómo grande es tu Ahí. equipo? Por curiosidad. Pues mira, fue más grande. En este momento es un poco más pequeño porque yo
yo estoy decreciendo. Yo tengo 54 años, me toca decrecer, ¿eh? Entonces, Aparentas menos. sí, gracias. Entonces es que mi equipo, date cuenta que hay una consulta online, Ujú. entonces con varias psicólogas, entonces hay 2 secretarias, hay un informático, hay una persona que hace las creatividades, hay 2 personas hay una representante que lleva todas las colaboraciones con marcas, con conferencias, hay alguien para redes sociales, pues que sí. Ostras, que nueva empresa aquí, Y Patri, ¿eh? luego la empresa sigue porque hemos montado esta empresa de suplementos que se llama Un Día de Abril. Entonces ese equipo se extiende también a esa Oh, otra empresa. ¿Y tomas creatina? sí, Ay, tomo. muy Me he bien. tomado 2 cazos antes de enviarte Escúchame. el audio. Pues ahora la creatina de Un Día de Abril. Un día de abril, Un ¿no? Día de Abril. ¿A qué bonito el nombre? Es Sí, bonito, Porque sí. todo empezó un día de abril. mira qué bonito. Oye, Estupendo. antes, mira, escuchándoos a los dos, sabes que ha dicho al principio de la sección asesoramiento. Sí. ¿Crees que los futbolistas jóvenes, que al final son gente que tienen menos aversión al riesgo, al final, no sé si sabes lo del tema de la corteza prefrontal, tú, por ejemplo, como eres tan joven, no lo tendrás tan desarrollado No o tendré tienes tan menos desarrollado. aversión al riesgo? Lo he dicho bien, ¿no? Es menos Menos. aversión, o sea, que te la suda más Sí, todo. Sí, o que sea, igual que más- ¿Cómo de eres más importante temerario. Eso. es O más sea, temerario y cómo de exactamente. importante es el asesoramiento para no liarla a nivel económico? Pues importantísimo. Es cierto que la corteza prefrontal tarda mucho tiempo en madurar, igual hasta los 20 y tantos, y si no tienes desarrollada tu corteza prefrontal, que es la que tiene capacidad para medir el peligro, ¿no? Y las consecuencias del peligro, pues te puedes comportar de una forma más temeraria, Claro. con la conducción, con el consumo de sustancias, llevando un patinete sin casco. Bueno, pues todas esas conductas que ponen tu vida en riesgo y que a esa edad piensas que nunca te va a pasar nada, ¿no? Entonces, Ujú. ahí hay que hablar mucho con la gente joven y hacerles conscientes de ese peligro, ¿no? Y negociar límites. Eso Ujú. es. Y hablando de la juventud, tú lo fuiste en su día y en los inicios, ahora eres una mujer, una fulana que tiene mucha inercia ya, pero al inicio no lo tendrías. ¿A nivel económico esos inicios te costaron o ya ibas dirigida, por así decirlo? Bueno, yo cuando abrí la consulta, creo que era una persona ya muy sensata. Sí, y sí, yo he sido siempre de poco riesgo, ¿eh? Mm. Vale. O sea, yo no soy una persona que haya puesto en riesgo. Acuérdate que te he dicho que yo soy muy de cumplir las normas. Yo no he probado un porro en mi vida, no he probado un cigarro en mi vida. O sea, yo he sido como riesgos poquitos, Ujú. riesgos los que yo pueda asumir con mi trabajo y con mi capacidad. Y con el dinero entonces no has tenido No, ningún así riesgo O sea, no no. ha habido ninguna o cagada financiera. situación así. Mía, Mm. no. Sí, de otros. Mía, sí de otros, pero cagada financiera mía, no soy de arriesgar, no. Vale. No es de Tienes- arriesgar, pero No, iba a decir tema editorial también, ¿no? Ahí está, tienes un montón de libros. 13, Sí, ¿no? tengo Creo que 13 son. libros, sí. Dentro de tu esquema, vamos a imaginarnos un quesito. ¿Cuánto de grande es ahí el cachito de los libros? De mi trabajo, Sí. no sé, igual le dedico un 15-20% de mi trabajo a los libros. Vale. ¿Y a nivel económico te reporta ese 15-20%? ¿O Yo creo que no. menos, no? Sí, Sí, menos. es que los libros con las los libros editoriales, no dan ¿no? dinero. O sea, Sí. para que un libro te deje dinero y te pueda retirar, tienes que ser un superventas de estos increíbles y no lo soy. O sea, Ujú. yo creo que vendo bien, no vendo mal, pero no soy una persona que diga me puedo retirar de mis libros. Y te prometo que creo que mis libros son buenísimos, ¿eh? Creo que son mejores que otras personas que venden mucho Que más vende que mucho yo. más, ¿no? Ujú. Pero no siempre, pues a veces hace falta que un vídeo se convierta en viral para que, bueno, pues para que tu libro se lance al estrellato y a mí hasta ahora no me ha pasado. Vale. Los fulanos, cuando saquemos libros, sí que la petaremos, ¿no? Yo creo que sí. Tiene, Ya veremos Ojalá, qué tal. tiene toda la Ahí está ojalá. bien. Sí que creo que de ese portfolio que tienes, que está actriz o producción teatral, Sí. libros, divulgadora, conferenciante, entiendo Sí. que conferenciante para empresas sobre todo es una Sí, de para las partes empresas. más importantes, ¿no? Sí, una de las partes más importantes de mi trabajo son las conferencias para empresas y las colaboraciones con marcas. Sí. Y que siga. Lo último, Patri, como psicóloga deportiva, quizás ahora no sé si no estarás muy actualizada, pero más o menos rango salarial de un psicólogo que ayuda en la élite deportiva, en el fútbol en España, más o menos en qué rango salarial se No mueve. tengo ni idea, Ni idea. pero cada vez cobran menos. Sí, ¿eh? O sea, sí, Pues debería ser al revés, ¿no? sí, debería ser al revés, pero no sé. Pero de verdad que no tengo ni idea, ¿eh? Sinceramente, cero. Llevo fuera del mundo del deporte muchísimo tiempo. Hablando de riesgos, porque hablabas de riesgos, vamos a montar en la fulaneta, Patri. Venga, Tienes que arriesgar algo. Fuloneta, yo, venga, sí.
Señoras y señores, damas y caballeros, fulanos y hacer? fulanas, llega el momento que toda invitada teme, pero que el público ama en Yo no. este glorioso pero humilde plató. Nos disponemos a jugar a la única, a la inigualable y a la siempre peligrosa, la fuloneta. Y hoy con todos nosotros tenemos a Patri Ramírez, Patri, psicóloga. Patri psicóloga, eso es. Venga. Tenemos 3 cilindros, Patri. Sí. Tenemos bien la pelotita, perdón, o la ficha. La ficha. Entonces, te voy a dejar probar con ambas y decide tú con cuál tiras. Vale. Se puede tirar hasta aquí. Y en cada uno de los cilindros hay un sistema de puntuación. Sí. 3 points, 2 points y 1 point. y 1 point. Tú ya sabes dónde voy a ir, ¿verdad? Sí, hombre, a la pequeña. No, vas a ir a la grande. No, voy a ir a la grande. A la grande. Porque yo no soy de riesgo. No de riesgos, lo ha dicho ya. Cero, Sí, cero sí, sí. riesgos. Vale. ¿Qué te iba a decir? ¿Estás cómoda? ¿Quieres que...? Estoy comodísima. Venga. Igual hay más cómoda, ¿no? Perfecto. Esta de prueba, ¿quieres de Tienes prueba? dos, tienes dos de prueba. Dos de Venga, prueba, dos ¿vale? de prueba. Tiro, ¿no? Venga, Sí, va. dale, dale. Va. Fuera, ni a la grande. ¿Y ahora con esta? Sí, prueba con las dos O sea, a ver cuál te a gusta mí- más. a mí el Prueba con las dos. baloncesto A ver me ha cuál dado te mola más. supermal. Esa puede votar antes. Mira. Bien, perfecto. Vale. Vale, pues ahora se acaban las de prueba ¿Ya está? y ahora tiro número 1, son 3. Venga, tiro número 1. Perfecto. Vamos, Joseba. Venga. Primer lanzamiento, Primer round. La deja Patri complicada. psicóloga. Vamos, Patri. ¡Ole! Vamos, puntito. un puntito. Vamos. ¿Otro? ¿Con este? No, espera, Patri. Ah, Te vale. leo la pregunta fulana. Venga. Ta, ta, tan. ¿Qué crees que le faltaba mentalmente a la generación de futbolistas que trataste? Y que ahora sí que tienen los de hoy. Más bien sería que le faltaba mentalmente a la generación de futbolistas de antes. Claro, Porque sí, porque Bueno, ahora ya no. Es que, bueno, dependía del jugador, claro, le faltaban todas las variables psicológicas que no habían visto en su vida, ¿no? Le faltaba, pues, aprender a visualizar, la gestión del fracaso, la importancia de la comunicación en un equipo, saber reconocer sus propios talentos y valores, muchas cosas, pero no porque les faltara, sino porque no Ah, se habían genial. entrenado. Ujú. Correcto. Toma Segundo ya. lanzamiento. ¡Ay! ¿Qué ha sido eso, Patri? Cero, esto ha sido una cagada. Serapio. Esto es por aquí. Bueno, llevamos un puntito. Un puntito, un puntito. ¿Luis Aragonés imponía más con su mirada o con lo que Eso decía? no me sirve, porque esa no me sirve. ¿No te sirve? No tengo suficiente información. Venga, como pues para dártela. saca otra. ¿Saco otra? Saca otra de las de Vamos, fuera. anda. Ah, la lee él. La mayor tontería que has escuchado de un futbolista para justificar un mal rendimiento. Un poco autocrítica, ¿no? Sí, creo que va por ahí. Ni idea. Así te lo digo. Te han tocado futbolistas comprometidos. Bueno, lo que has Vamos. dicho antes da la sensación. Sí, no. No, yo no tengo respuesta para eso. Pero no porque no la quiera decir, sino porque no la recuerdo y es porque seguramente no la he vivido. Ujú. Pues ya está. Yo he tenido gente súper guay. Esa es la verdad. Tercer lanzamiento, Patri. ¡Ole! Al punto. Pues He ido al dos tablero, he ido al tablero. Tablerito, 2 puntitos. 2 puntos Vale. de Patri. Y Dos última puntitos. pregunta. ¿Cuál es el consejo psicológico que más veces repites porque nadie te hace ni puto caso? Ay. Esta sí que Igual tiene es el... respuesta. Bueno, es que yo creo que sí me hacen caso, pero igual la importancia de estar presente. Que la gente no... La gente sigue pensando que existe la multitarea. El multitasking no existe. Y no existe. No existe la capacidad de estar con atención en dos cosas, pero la gente sigue teniendo interiorizado que si hago dos cosas a la vez voy más rápido en la vida y soy más ágil. Y esto es una equivocación. Entonces, cuando tú le dices a la gente, estate a una sola cosa en el presente, a la gente le cuesta. Ya veo ya. Pues totalmente. Fin a la fuloneta. Patri, esta es tu cámara. Si nos hemos dejado algo en el tintero, si le quieres decir algo a los fulanos, fulanas, es tu momento. Hola fulanos y fulanas. Todavía no he encontrado la respuesta de por qué estoy hoy aquí. Tampoco la he buscado porque estaba una sola cosa, quería estar aquí. Nada, ha sido un placer. Creo que no se queda nada y si se queda es que no debe ser importante. Y nada, muy agradecida de haber compartido este podcast con ustedes. Un placer. Un Oiga, placer. lo hemos Ah, pasado muy hemos bien. fulaneado, ¿no? Un poquito. Sí, un poquillo. Ahí con la fuloneta. A Patri ya la conocéis, está en YouTube con su canal Patri Psicóloga, está en todas las redes, Todas o sea, las está en todas. O sea, no digas si está en X o en Instagram, está en todas. Nosotros igual. porque Contesto somos- en Instagram solo, eso sí es verdad. Vale, cierto. Por cierto, dejaremos la descripción de su libro y también nosotros tenemos una newsletter fulana también, Álvaro, que ¿por Sí. qué se debería suscribir Patri o Adri?
En la newsletter fulana, aquí que muevo esto, comentamos cositas que no han salido en el capítulo. Os podéis estar en la grada fulana también para saludar, darle la mano a los invitados, ¿no? Que siempre es algo muy chulo. Hoy. Sí, está mi bolso. Hoy está el bolso y mi carpeta. Hola. Y también, pues nada, chicos, para iros enterando también de los invitados antes de tiempo y les podéis hacer preguntitas y que salgan en la fuloneta. Así que, quizá Perfecto. alguna de esas era de De alguien. invitado. Ujú. Ajá. Yo creo que a Patri ya la has persuadido. Patri, muchas Muy bien, gracias. nada. Es que ricasco. Un placer.